Martín, periodista conocido por su escepticismo, se burlaba de las historias de fantasmas. Perseguía hechos, evidencia, verdades tangibles. Sin embargo, aquí estaba, atraído a un pueblo desolado por susurros de una casa encantada. La Casa del Silencio, la llamaban, un lugar donde una familia había sido brutalmente asesinada, sus almas condenadas al tormento eterno. Martín pretendía desmentir el mito. Encontraría una explicación racional, un truco de luz y sonido. Aparcó su coche en las afueras del pueblo, el silencio lo oprimía como una mortaja. Martín salió, el aire denso con una extraña quietud. Ningún pájaro cantaba, ninguna hoja susurraba. Incluso sus propios pasos parecían amortiguados. El silencio era desconcertante. Casi podía sentirlo, una presencia viva observando cada uno de sus movimientos. Se ajustó la chaqueta, un escalofrío le recorrió la espalda. El pueblo era un fantasma en sí mismo, abandonado y en ruinas. Edificios derruidos se alineaban en la calle vacía, sus ventanas como ojos vacíos que lo miraban fijamente. El sol ya comenzaba a ponerse, proyectando largas y misteriosas sombras sobre el pueblo desierto. Este lugar, una vez lleno de vida y risas, ahora solo albergaba ecos del pasado. Martín consultó el mapa que había impreso antes de perder la señal kilómetros atrás. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, un lugar envuelto en leyendas y susurros. Lo condujo a un camino estrecho, casi completamente devorado por la maleza y las enredaderas. La naturaleza había reclamado lo que una vez fue suyo, creando un laberinto verde y denso. Se abrió paso, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada crujido bajo sus pies parecía resonar en el silencio sepulcral del entorno. Allí, al final del camino, se alzaba la Casa del Silencio, una estructura que parecía desafiar el paso del tiempo, resistiendo en su soledad. Era más intimidante de lo que había imaginado. Las historias que había escuchado no le hacían justicia a la presencia ominosa de la casa. La casa se alzaba sobre él, una silueta grotesca contra la luz agonizante. Parecía un gigante dormido, esperando despertar. La pintura, antes brillante, ahora estaba desconchada y descolorida, dejando al descubierto la madera podrida que había debajo. Cada grieta y astilla contaba una historia de abandono y desolación. Las ventanas estaban oscuras, como los ojos de un depredador al acecho. Observaban, inmóviles, como si esperaran a que alguien se atreviera a entrar. Martín respiró hondo, intentando ignorar la sensación de miedo que le subía por la garganta. Sabía que debía seguir adelante. Su curiosidad era más fuerte que su temor. Se acercó con cautela, con la mano sobre la puerta oxidada. El metal frío y rugoso bajo sus dedos le envió un escalofrío por la espalda. Esta se abrió con un crujido tortuoso, como si le advirtiera que se diera la vuelta. Pero Martín no se detuvo. Pero Martín, con su curiosidad periodística superando su aprensión, entró. Cada paso resonaba en el vacío, amplificando el eco de su presencia. El silencio no hizo más que intensificarse dentro de los terrenos de la casa. Era un silencio que parecía tener vida propia, envolviéndolo en una atmósfera sofocante. Era como si el propio aire contuviera la respiración, asfixiándolo con su opresiva quietud. Cada rincón parecía susurrar secretos olvidados. Miró a su alrededor, sus ojos adaptándose a la penumbra. Las sombras danzaban en las esquinas, creando formas que jugaban con su mente. El jardín era un cementerio de flores muertas y maleza crecida, estranguladas por el sofocante silencio. Cada planta marchita parecía contar una historia de abandono y olvido, reflejando la tristeza de un lugar que el tiempo había dejado atrás. Entró en la casa, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Cada paso resonando en el opresivo silencio, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Las partículas de polvo danzaban en los débiles rayos de luz que se colaban por las grietas de las ventanas tapiadas, creando un espectáculo etéreo en medio de la penumbra. El aire era pesado, con olor a humedad y a algo más, algo indefinible que le provocó un escalofrío. Era como si la casa guardara secretos oscuros, esperando ser descubiertos. Caminó por oscuros pasillos, las tablas del suelo crujiendo bajo su peso, cada crujido resonando como un eco de tiempos pasados. Cada habitación era un cuadro de caos congelado,
muebles volcados, pertenencias esparcidas como si los ocupantes hubieran desaparecido en una fracción de segundo de terror. Era como si el tiempo se hubiera detenido en medio de un desastre. Se detuvo, esforzándose por escuchar, tratando de captar cualquier sonido que rompiera el silencio. Fue entonces cuando lo oyó, un susurro, débil e indistinto, como un aliento en su oído. Era un sonido que parecía venir de otro mundo. Se detuvo, conteniendo la respiración, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El silencio le oprimió, más pesado, más sofocante que antes, como si la casa misma estuviera viva y observándolo, y entonces lo volvió a oír, más claro esta vez. Su nombre, susurrado con una familiaridad inquietante, susurrado casi demasiado bajo para oírlo, pero le atravesó como un fragmento de hielo, enviando un escalofrío por su columna vertebral. Martín se giró, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, sus ojos buscando en la oscuridad. Estaba solo, pero el susurro parecía provenir de justo a su lado, como si alguien invisible estuviera allí con él. Gritó, su voz resonando de forma extraña en la quietud, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz devolviéndole el miedo. Solo el opresivo silencio y la creciente sensación de que no estaba solo. La casa parecía respirar, susurrar, y Martín sintió que algo, o alguien, lo observaba desde las sombras. Siguió adelante, adentrándose en el corazón de la casa. Cada paso resonaba en el silencio, como un eco de su propia incertidumbre. El aire se volvió más frío, el silencio más profundo. La oscuridad parecía envolverlo, como si la casa misma estuviera viva y observándolo. Podía sentir su propio pulso latiendo en sus oídos, un contrapunto frenético a la quietud. Cada latido era un recordatorio de su vulnerabilidad. Entró en una habitación al final del pasillo, atraído por un frío Neestest Beni. La habitación parecía llamarlo, como si guardara secretos antiguos y olvidados. El aire era denso, cargado de una amenaza invisible. Una niebla espesa llenaba la habitación, dificultando la visión y aumentando su sensación de aislamiento. Sintió un cosquilleo en la nuca. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Era como si 1000 ojos invisibles estuvieran fijos en él, juzgándolo. Se giró lentamente, con la respiración contenida en la garganta. El miedo lo paralizaba, pero la curiosidad lo empujaba a seguir adelante. En las sombras, los vio. Siluetas oscuras que se movían con una gracia etérea, casi como si flotaran. Figuras parpadeantes, casi transparentes, sus formas se movían en la penumbra. Eran como sombras de otro mundo, atrapadas entre dos realidades. Las figuras parpadeaban y se balanceaban. Sus formas eran indefinidas, como llamas que lucharan por mantener su forma en una corriente de aire. Parecían estar en constante lucha por existir. Parecían emanar un aura de inmensa tristeza, una profunda y sofocante desesperación. Sus rostros, aunque vagos, mostraban una pena infinita. Parecía que no se daban cuenta de su presencia. Sus formas lo atravesaban, enviándole un escalofrío por la espalda. Era como si estuviera en un mundo paralelo, donde él era el intruso. Intentó hablar, pero la voz se le murió en la garganta, atrapada por el sofocante silencio que parecían emanar estas figuras espectrales. Las palabras se negaban a salir, atrapadas por el miedo. Tropezó hacia atrás, su mano conectó con la pared para estabilizarse. La solidez de la pared era un ancla en medio de su terror. El miedo, frío y agudo, atravesó su escepticismo. Era una sensación que no podía ignorar, una certeza de que algo más allá de su comprensión estaba ocurriendo.